ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros por el aire de Ecomedios AM 1220 y la simultánea repetición o transmisión, mejor dicho, por redes sociales de este programa, como siempre. Bueno, ya lo estoy viendo al Pablo Torello, nuestro columnista, co-conductor ya a esta altura. Y también está Jorge, no sé si está con la cámara, pero está también Jorge, el conductor histórico del programa y fundador de este programa. Bueno, un miércoles, como siempre digo, y parecido. Este miércoles está más complicado que los anteriores porque hay mucha gente en el Congreso y bueno, la escena repetida de todos los miércoles a los que estamos acostumbrados. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes Horacio, buenas tardes Jorge, ¿cómo están ustedes? Muy bien, si podés hablar un poquitito más fuerte porque se te escucha un poquito bajo, pero apenas. Bárbaro, ¿ahora se me escucha mejor? Ahí vamos mejor, sí. Perfecto. Perfecto. Bárbaro, ¿cómo están? Bueno, ¿Qué bien. tal? ¿Cómo te va Pablo? ¿Cómo te va Horacio? Bueno, Todo. ya ahí vi que en la placa hay que poner Pablo Torello, Sí, claro. porque me parece, y en cualquier momento se va a sumar alguno más que fue compañero nuestro. Vamos a ver. Ya está Se pedido, le había... Jorge, eso, o sea que la semana que viene va a estar. Bueno, no, pero se va a sumar algún otro más, digo, porque a lo mejor incorporamos a otro, porque cuando se enteraron que lo estábamos haciendo el programa Pablo y yo, Ah, mirá vos. de algunos que fueron compañeros nuestros, surgió una sana envidia de querer participar. Así que en buena hora, si quieren participar, después vamos, yo lo tengo que consultar con Pablo porque seguramente hay un par de amigos que se enteraron y Pero, qué bueno qué bueno, sería. porque aparte nos vemos de esta manera, mantenemos un contacto fluido con gente que a lo mejor es del interior y que ¿Eh? me encanta, viste, verlos, charlar con ellos. Bueno, Así de que hecho, bueno, antes que, sí. perdón, de hecho ayer estuve hablando con la coneja. Bueno, hoy justamente escuché que hubo algo de la asamblea, de la asamblea, de la sesión, que de repente un diputado, Fernando Carvajal, un diputado que fue juez de Formosa, de la Radical. UCR, radical, dijo de repente, porque dijo, usted no es árbitro, le dijo al presidente de la Cámara, acá hay un solo árbitro, que es la Coneja Baldassi. Porque el presidente Martín Menem dijo que él era el árbitro. Usted no es ningún árbitro, que acá hay un solo árbitro, que es la Coneja Baldassi, que se ve que estaba en el recinto porque lo señaló a él y motivó la risa de... No, sí, sería un lujo engancharlo porque, viste, sería muy agradable tenerlo porque aparte tendría también comentarios futbolísticos para hacer. Él, creo que no sé si, no sé qué cuadro es hincha, espero que sea hincha de River. Él dijo un día que era de qué cuadro era hincha, ¿no? No, él siempre se corre para todos lados, nunca se define. Siempre dice que es de algún club de su pueblo, este, de allá de Córdoba, pero no se juega mucho. Yo No siempre dije que, dice. que a nosotros los de River nos bombeaban. No le perdono que nos haya echado a De Micheli cuando le íbamos ganando 2-0 a los bosteros en la bostería. Sí, es cierto eso. No, pero tuvo una justificación, viste, él, la verdad que un gran tipo. Bueno, Sí, vamos bueno, lo quiero mucho, por a eso los hablaba temas con él. que nos ocupan hoy. Hoy lo vamos a tener como invitado. Espero que no falle como Ricardo López Murphy el otro día, que después pidió disculpas, pero que no pudo estar, pero Roberto Cachanowski, que se ha recuperado de una lesión, una afección pulmonar que tenía, y Ujú. ya está muy bien, pese a que Qué pasó por bueno. un trance bastante complicado, así que hoy lo vamos a tener para que nos dé una mirada imparcial, objetiva, porque
este tema de económico, muchas veces hay algunas opiniones que son sesgadas, porque como todos tenemos un poco el ego, los que tenemos alguna profesión, de que cuando decimos algo, a mí me pasa en la profesión de como abogado, que alguien te contesta de una manera que se contrapone a lo que vos estabas sosteniendo, es como que tu primer noción es de rechazo y defender ciegamente tu postura, en lugar de pronto de reconocer, me equivoqué, que es mucho más sano, más honesto y más enriquecedor, y además que no se ve mal que alguien diga que me equivoqué. Bueno, si te equivocaste después de un juicio que mandaste a la quiebra a una empresa, bueno, y sí, la cosa es grave, pero si vos te has equivocado, a lo mejor cómo encararlo, pero que el resultado fue bueno y valorás todas las circunstancias de la prueba, porque no siempre cuando uno dice tenía todo para ganar y no gané, no, a lo mejor no lo tenías todo para ganar, o a lo mejor la prueba que aportaste no fue lo suficientemente contundente. Bueno, pero no voy a entrar en disquisiciones propias de leguleyos, que forma parte de esa cofradía, ¿no? Pero sí, hablando de profesionales del derecho, no puedo menos que señalar el tema de la doctora McIntosh, esa jueza de San Isidro, que yo no sé si se incurrió realmente en un acto de corrupción. Eso debe investigarlo la justicia. Yo creo que incurrió en peculado, en malversación de fondos, porque estaba utilizando fondos públicos para provecho personal a partir de la filmación de lo que iba a llamar la justicia divina o el juicio de Dios, y que era permitir que se filmaran algunos aspectos de las audiencias del juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que son absolutamente, son absolutamente, están prohibidos, o sea, no se pueden realizar filmaciones que no sean aquellas filmaciones que se concentran en el testimonio y en las probanzas de las personas que están llamadas a prestar declaración, ya sea testimonial, ya sea como solución de posiciones o el caso de los peritos. Eso creo que se debería investigar, pero lo que sí cometió realmente esta doctora, el pecado de estulticia, ¿no? Una estupidez de tal magnitud que para mí justifica ya claramente su remoción. ¿Y por qué digo esto? Porque los magistrados tienen que guardar cierto decoro, por más que se haya perdido algunas costumbres y que me parece ridículo cuando el gobierno, allá en sus albores, el ministro de Justicia dijo que los jueces tenían que usar toga. Lo de la toga responde a una tradición. Hoy es impensable que un juez en Estados Unidos se presente en el tribunal sin toga, pero responde a una tradición, como pasa lo mismo, yo lo he visto en los tribunales en Francia, pero en Argentina no hay una tradición. Sí hay una tradición que se vista correctamente y que tengan comportamientos éticos que no hagan como en este caso, que la doctora sucumbió evidentemente a la farandulización y a la cultura del espectáculo, como si se tratara de un adolescente que aspira a participar en Gran Hermano o que aspira a ser modelo. Lamentablemente, su frivolidad contribuye a aumentar el desprestigio, el descrédito que hoy en la Argentina tiene la justicia, porque muchas veces por buenos fiscales, buenos defensores, buenos jueces, pagan ellos las consecuencias, que son la gran mayoría, por tener algunos pocos impresentables. Como segundo capítulo de esto que quiero expresar muy sucintamente, eh, quería comentar que paralelamente en el diario La Nación, creo que fue la edición del día viernes o el sábado, salió una noticia muy alentadora vinculada con los fiscales, y habla del sentido del deber de nuestros fiscales, señalando que debe elogiarse la valentía y determinación de muchos ellos, de muchos de quienes integran el Ministerio Público Fiscal, porque han posibilitado que realmente se llegara a buen puerto con las investigaciones que venía realizando. Menciona, entre otros, al juez Diego Luciani, al antecesor con hasta la Ciudad de Buenos Aires, al doctor Ignacio Maíquez, que después pasó a la justicia, pero que fue la justicia porteña, pero que fue el que empezó toda la investigación en la causa de vialidad. Y ese reciente editorial de La Nación que está destacando esas labores,
nos revela claramente que cuando hay, pues, hay buenos funcionarios, funcionarios que están comprometidos, enfocados en su labor y no estar sucumbiendo a la política, a la justicia como espectáculo. eh, Puedo citar otros para no ser injusto: Gerardo Contegrán, Julio Contegrán, puedo citar a Raúl Ple, Fabiana León, Carlitos Stornelli, y podría seguir así con una cantidad, desde Yayo Luciani, que fue un emblema. Bueno, y así, por ejemplo, se llegaron a causas penales sobre corrupción y otros delitos que involucraron a funcionarios públicos, y que esas causas pudieron avanzar gracias a la labor de ellos, no exenta de haber sufrido amenazas. El fiscal Tayano en estos días también está trabajando el tema de justamente la criptomoneda. La causa de vialidad por la que fue condenada Cristina Kirchner en dos instancias no se habría llegado a esa condena si no hubiera sido por el esfuerzo y el coraje de Ignacio Maíquez primero, y fundamentalmente en la instancia ya de juicio oral de Diego Luciani y de Morla, Mola, creo que era el otro fiscal que lo secundaba a él, que evidentemente no se amilanaron ante las indebidas presiones de las que fueron objeto. Recordemos que uno de los jueces, a uno de los jueces del Tribunal Oral, el juez, bueno, ahora no se me escapó el nombre totalmente, eh, uno de los jueces le llevaron un paquete de mandarinas envuelta en papel negro, que había mandarinas, pero que tenían todo el aspecto de ser una bomba, y era un claro amenaza, un claro mensaje intimidatorio. Eh, a veces es injusto, decía yo, hacer una lista de los colegas que actuaron siempre con el mismo sentido del deber, porque se pueden incurrir en emociones involuntarias. Por eso los que he citado son a título meramente ejemplificativo y no son una iniciación eh, taxativa o sumamente minuciosa, sino que es de aquellas figuras que a lo mejor, por las causas que les tocó intervenir, han tenido mayor trascendencia pública. La puesta en marcha del sistema acusatorio le va a dar a los fiscales, evidentemente, muchas más atribuciones de las que tienen en todo lo que es atinente a la persecución del delito, y evidentemente digo yo que con figuras de esa talla hay esperanza de que nuestra justicia recupere la confianza de toda la ciudadanía, y sobre todo que dejemos atrás estos personajes nefastos, con su fue en su hora también el inefable, hoy fallecido, pues hoy estoy con los nombres fatal, el famoso juez, el famoso juez, bueno, ya se va a venir el nombre. Hoy con los nombres te juro que estoy fatal, fatal, fatal. Estaba pensando justamente en la antítesis de ese juez, que la antítesis de ese juez era Claudio Bonadío, y que fue justamente alguien que, bueno, falleció de un cáncer, de un tumor cerebral, y que la verdad que era un juez también que mm, tuve el honor de contar con su amistad, y era un juez que avanzó muchísimo en todas las causas de corrupción. Me había olvidado, ahora me vino a la memoria como un rapto, como lo agarré, como si lo hubiera agarrado en el aire. Norberto Yarvide me refería, que se Ah, sí, jactaba de tener lujosos anillos. Sí, el mediático, payasesco juez. el mediático para Sesco Juez, Tiene el exactamente, récord que de. le dieron la posibilidad, que yo siempre me estuve en contra, me opuse, a que renunciara. Y eso está mal, porque no hay que darle la posibilidad, se tiene que someterse a un juicio político. A nosotros también nos pasó un caso semejante con aquel eh, diputado salteño que era muy afecto a tener contactos mamarios, y que le permitimos que renunciara, cuando evidentemente habría que haberle pedido la expulsión de la Cámara, como marca la ley, por inhabilidad moral, porque con la renuncia, y bueno, mañana a lo mejor se puede presentar y ya la gente se olvidó de esto. El segundo tema, lo voy a hacer rápido porque lo quiero escuchar a Pablo, que es más interesante que yo. Lo que siempre nos opusimos, se vincula con Paca Paca. Lo que nos opusimos siempre a que se hiciera de Paca Paca una cosa horrible como que era el adoctrinamiento a los niños, el entrenamiento infantil. No podemos admitir que ahora se lo use de la misma forma, pero con un signo ideológico opuesto, aunque me pueda resultar más o menos simpático que lo que se hacía antes, porque lo que se hacía antes era realmente una tergiversación de la historia, una perversa
tergiversación, un tráfico de mentiras permanentes y que ensuciaba la mente de los niños. Pero cualquier adoctrinamiento está mal, no importa el contenido que sea, y justificarlo en que ahora es legítimo porque se adoctrina con la verdad es lo menos liberal que se puede imaginar. Vayamos a las fuentes, a lo que estudiamos nosotros, la historia como debe ser, con sus matices, que no fue a lo largo de nuestra historia como una película de cowboys entre los malos y los buenos, los réprobos y los elegidos. Serían hombres que a lo mejor se pudieron haber equivocado. Obviamente, el propio San Martín en más de una oportunidad reconoció. Sin embargo, para mí San Martín sigue siendo, junto con Belgrano y Sarmiento, Mitre y tantos otros, faros que Urquiza que nos han iluminado. Entonces creo que la historia hay que contarla y que no aparezca ahora hablando todo el mundo de Milton Friedman, denostándolo a Keynes, sino que le digan, que le muestren a los chicos, quieren ahondar en temas económicos que tanto le gusta al presidente de la República, parece que en la historia se agotaran esos temas, que le muestren quién era, qué decía Keynes, que fue premio Nobel, qué decía Milton Friedman, que fue premio Nobel también, y que después saque sus conclusiones. Esto pasa lo mismo cuando vamos al terreno Yo nunca estudié una historia sesgada de Rosas y de Urquiza. Sin embargo, por formación, me inclinaba siempre más a Urquiza porque lo veía mucho más dictatorial o mucho menos apegado a las instituciones republicanas que Rosas. Pero evidentemente, bueno, dejemos que la gente lo pueda juzgar con las herramientas necesarias. Esto no implica que uno tenga que caer en un adoctrinamiento. Hay cosas que son como la ley de gravedad, las cosas que son como que, y no quiero traer un tema que a lo mejor si me están escuchando va a generar dispideces, pero así lo pienso y eso lo comparto seguro con Pablo. Hay cosas, y no es porque nosotros estudiamos en otra época, pero a mí nadie se le ocurriría decirme cuando era chico que el matrimonio podía ser entre dos hombres o entre dos mujeres y que los chicos podían tener papá, papá o mamá, mamá. Eso nunca se ve. Bueno, o sea, hay cosas que hacen al orden natural. O sea, esto es. Entonces, pero hay otras cosas que son para discutir, el tema del rol del Estado, una visión más socializante o socialista, una versión más aferrada al liberalismo ultranza, un capitalismo fuerte, pero que la gente tenga la posibilidad de elegirlo, y que la gente también sepa que hay leyes de gravedad en la economía de los chicos, que no se puede gastar más de lo que se recauda, que tiene que haber un equilibrio, que la inflación es destructiva del tejido económico y social de un país. Esas cosas sí enseñarlas porque son las cosas que son 2 más 2 es 4 acá y en la China. No es pajarito, no da, como digo yo siempre, pajarito, da 4. Entonces, esas cosas sí, pero después entrar en temas que ya son más opinables, no me parece que sea lo mejor. Y no quiero terminar esto sin señalar el, no sé si ya hicimos yo hablé en otras oportunidades, me parece que el miércoles pasado ya toqué el tema de ese gran amigo que falleció, Guillermo Sí, Moreno Huello, que creo que lo comentamos, ¿no? La sí, sí, semana pasada, sí, ¿no? Creo que, sí, sí, Jorge. bueno, lo que pasa es que todavía la emoción de su recuerdo me sigue siendo muy cara. Eh, y por último, el otro tema que me parece también relevante tocar es el tema del Garrahan, con la serie de cosas que hemos escuchado en estos días. Me mandaron hoy recién los médicos, de un grupo de médicos que son médicos justamente con una fuerte impronta liberal, por lo menos se han expresado así en ese grupo. Yo no participo, pero me mantienen al tanto los médicos amigos, que estaban muy, pero muy molestos con unas declaraciones que hizo la señora Lidia Lemoine, diciendo que si ganan poco como médicos, que se dediquen a ser plomeros, albañiles, que a lo mejor lo que necesita eso es la sociedad. Y esto es peligroso porque siempre la pauperización en la educación conduce a que la gente sea el caldo de cultivo para los mesianismos de turno. Dicho esto, que me fui bastante del tema, eh, me gustaría conocer tu opinión sobre alguna de estas cositas, Pablo, de estos temas. No está, estás muteado.
Perdón, sí, por ahí hago ruido y entonces me muteo cuando habla otro. Eh, bueno, gracias, Jorge. No, básicamente el tema de la justicia, digo, los jueces deben mantener decoro, no solamente los jueces, sino que los diputados, los senadores, los que son todos representantes. Yo siempre me acuerdo que me reía pues los cargaba a dos jóvenes diputados de nuestro partido, de nuestra bancada, que siempre iban con remera. Y yo los jorobaba y les decía, hoy uno es gobernador y el otro está en La Pampa. Siempre decía, chicos, tienen que venir bien vestidos, no pueden venir así. Ustedes son diputados, ustedes tienen una investidura que respetar y que ver. No son un tipo común y corriente, por más que lo seamos, pero tienen que respetar la casa donde vamos. Y uno después fue senador, que fue Nacho Torres, que andaba Sí. siempre de traje, y yo le mandaba, te pones traje en Senado, diputado no. Así que no solamente hay que ser, sino parecer. Entonces tiene que No, mantener seguro. un absoluto decoro. Y bueno, no me voy a meter en el tema de fiscales ni nada, sino simplemente, obviamente, decir que los fiscales cumplen una función impresionante y creo que esta nueva modalidad donde el peso del desarrollo del juicio va a estar en los fiscales, me parece que es muy bueno. Y el otro tema, volviendo al tema del Garrahan, eh, es lo que pasa en todos lados, ¿no es cierto? Yo digo, vos me hablabas de liberales y qué sé yo. Un liberal esto no es liberalismo. Lo que estamos viviendo hoy en día no es liberalismo. Es un grotesco del liberalismo donde realmente es entrar en un quirófano con una motosierra. Porque yo entiendo de que cuando uno entra primero a algún lado tiene que entrar con la motosierra en las cosas muy gruesas. Pero después tenés que agarrar la tijera de podar y después tenés que agarrar un bisturí. Y la verdad que acá es todo motosierra por ahora. Y lamentablemente, desde mi punto de vista, es como que no se puede, no hay diálogo, no se puede hablar con esta gente. Las redes, vos sabés lo que son. El otro día te agarraron a vos y te sacudieron un poco, no me acuerdo con qué tema, y sobre todo con agresiones. La verdad que me venga a decir un chiquito o un hombre grande, pavada, a mí ya tengo el cuero duro, así que me molesta. Digo, muchachos, discutamos, argumentamos, no nos hagamos a ver quién es más vivo, quién inventa la ofensa más, porque ofende el que puede, no el que quiere. Y la verdad que a mí estos tipos no me van a ofender. A mí me ofende alguien a quien yo quiero, a quien aprecio, pero no esta gente con la cual muchas veces no se puede ni hablar. Porque la idea de todo esto es tratar de llegar a argumentar para conseguir la mejor solución. Y la verdad que a mí no me parece que descubrieron que el Garrahan hay ñoquis ahora. Y cuando Un la año y verdad que, medio tardaron. pero por eso, pero bueno, pero pasa lo mismo en el INTA, Jorge. En el tema del Claro, INTA también quieren ahí sacar, no sé, 1.000 personas, no sé cuántas quieren sacar. Pero yo te garantizo que es porque vienen las elecciones. Nosotros somos ya zorros con el tema de por qué se hacen las cosas muchas veces. Y yo no tengo ninguna duda que es porque vienen las elecciones. Porque si no se hubieran puesto a trabajar muchísimo antes. Y la verdad que lo que tiene este gobierno es un buen equipo económico, pero el resto es un desastre de gestión. Han logrado algunas cosas como evitar sacar a los gerentes de la pobreza, pero ellos son ahora los gerentes de la pobreza, porque los que manejan eso son ellos. Han aumentado muy por sobre la inflación eso, pero no le aumentan a los jubilados. O sea, para criticar hay millones de cosas. Pero también la idea es tratar de ayudar a que todo mejore. seguro. Pero a esta gente es muy difícil poder ayudar porque no escucha. Y cuando uno hace una propuesta o dice, no, estos van por el mal camino, está mal hecho esto, está mal hecho aquello, enseguida tenemos 500 millones de trolls y tipos dando vueltas. Mirá que yo he hablado con muchos de los funcionarios del área que yo manejo, en el cual yo me desenvuelvo, que es el agro, y no hemos conseguido absolutamente nada y persisten en el error. Desde mi punto de vista es un error, ¿cierto? Pero persisten en el error. Y la verdad que la razón me la da las cosas que terminan pasando, porque ellos hacen todo para que pasen cosas y esas cosas no pasan. Y no van a pasar, porque yo lo que creo que logró este gobierno, una cosa que no pueden llegar a entender nunca, que es que el campo necesita confianza. Es el primer insumo que necesita el campo, es confianza. Y la confianza se rompió cuando este gobierno, que en campaña decía que el campo eran unos héroes, que eran unos patriotas, que había que sacarle las retenciones, que había que dejarlos trabajar, lo primero que quiso hacer fue subirle los derechos de exportación. Al querer hacer eso,
se quebró la confianza en una gran parte del sector. Seguimos apoyando porque entendemos que el rumbo económico debe ir por ahí, pero también hay un montón de cosas que no escuchan, no atienden y yo creo que no tienen gente capacitada en el sector nuestro para estar manejando lo que es la agricultura del país, que es el primer generador de dólares para la Argentina. Genera el 50% de los dólares que se exportan y el 80% del saldo exportable de la balanza comercial es del sector agropecuario. Y así todo lo siguen castigando como locos. Es inentendible lo que hacen. Pero bueno, Repetir, seguiremos por favor, insistiendo. repetir, por favor, los porcentuales porque es bueno que la gente. Siempre los números grafican mucho. El 50% de las exportaciones, De y las a veces exportaciones más, totales de la Argentina. de los 80.000 millones de dólares, muchas veces son 40.000, 42.000, 38.000, son, ponele el 50% seguro, son de origen agropecuario. Y de la balanza comercial, el 80-85% es responsable del sector agropecuario, porque el sector agropecuario exporta por 40.000 e importa por 10.000. O sea, tenemos una balanza comercial intrasector enorme. El sector automotriz exporta por 7.500, pero importa por 11.500. O sea, tiene una balanza comercial negativa de 4.000 o 5.000 millones de dólares. Y eso es muy La nuestra, en importante. cambio, es positiva en un 30%, en un 35%. La nuestra iba al campo. La del campo, no, no, es muchísimo más. Nosotros exportamos por 40.000 e importamos por 10.000. Ah, de 10.000, entendí 16.000. Qué No, 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 bárbaro. 10.000. Sí, no, no, es un montón. Bueno, No, no, Dije, el perdón, campo, dije nosotros, sí, ya está las bien, hectáreas que tuve, no, las está hectáreas bien. que tuve Yo voy a ser en, productor de de, li- limones. de limones en Tucumán. Bueno, pero el Bueno, sector agropecuario, todo el sector claro. agropecuario, Jorge, la verdad que no conocen, no saben y no se asesoran bien, no han elegido bien la gente que, o por ahí a lo mejor son gente re capaz que no sabe transmitirle cuál es el potencial del agro. El agro, el agro te puede traer, yo no sé si ya estamos medio en el límite del tiempo, porque es 6:30 normalmente y tendríamos que hacer, cortamos. si podemos, un corte para Sí, pero hacerlo. no, pero No, que termine, que Hagamos termina, el corte. termine. termina, termina de desarrollar la idea porque así si no Sí, queda sí, truco. sí. En realidad la idea la estaba desarrollando muy bien. Yo le interrumpí porque me encandilan los números a veces. Entonces, No, no, lo que es quiero así, decir, porque Dos te lo minutitos hago tenemos. cortito, Jorge. El sector agropecuario tiene un potencial gigantesco. Puede tener el doble de lo que produce hoy, lo puede hacer en un lapso de 7, 8 años. El doble, para ser conciso. Podemos ah, ir a... bueno, se quedó. Claro, la amedrentaste tanto. No, 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 porque... ¿Ves? Así empieza la autocensura. Así empieza la autocensura. El hombre quería seguir hablando del sector agropecuario y vos ya, así empieza la autocensura. El tipo ya ahora, cuando viene la pausa, no, este está a favor, vamos a empezar con la dicotomía agroindustria. Dice el tipo, no, No, claro, este está a favor, no, ya sé que no hay ninguna No, dicotomía, lo hago como una broma. Pero vas a pensar, no voy a hablar tanto del campo porque este debe estar a favor de la industria. no, no, es Y es, porque... es una, es una falsedad eso no. Es total. porque, Vos me Porque, y conocés. con esto lo Yo, termino. Mirá, les voy a contar algo que vi el porque otro día en un Kachanowski programa. tenía Ahí que, empieza, tenía que bueno, llamarlo a una hora determinada, por eso es el tema nada más. 6:30. Bueno, pero te cuento esto con lo que cierro. Hay un programa que la conduce Leonora Cole, una pista que me encanta, muy buena. Antes estaba en La Nación, más ahora está en tenis. Tiene un programa sobre el campo. Y mostraron lo que ha generado el campo en la Argentina, el crecimiento de toda la parte tecnológica, de toda la parte de la robótica. Hay como una máquina que va pelando, peinando el terreno y recogiendo los brócolis que a mí me encantan y los va seleccionando porque tiene un escáner arriba. Entonces es tamaño. como una. ¿Cómo? Por tamaño. No, por Por- tamaño se ve y también lo debe escanear por si está más o menos maduro, no sé, Ah, como sí, la sí, historia del también. brócoli, lo va escaneando y tiene como 10 o 12 o 15
aparatos como bracitos, que los toman y los arrancan, pero pasan por ahí por tres o cuatro que están en fila y no los tocan porque todavía no están lo Está suficientemente maduro. o maduros o como decís vos, no tienen el tamaño adecuado. Yo digo, esto es una cosa brutal, lo que se ha desarrollado, o sea, que es como un trabajo, es una sinergia que se produce, un trabajo de ida y vuelta, porque el que inventó esa máquina debe ganar muchísima plata, pero le hace ganar muchísima plata al que planta brócoli, que antes por ahí tenía que agarrar brócoli, no, este déjalo, y lo que perdería con todo lo que desechaba. Bueno, vamos a una pausa, pero si lo pueden googlear, googleenlo porque es Sí, lo impresionante. conozco. Si no, vos ya sé que lo conocés, pero la Sí, gente en está bueno, está general, bueno. como yo, los que somos profanos en la materia, no. Vamos a una pausa y cuando volvamos seguimos con estos temas. Nos vemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, continuamos después del corte. Estuve hasta recién intentando con Roberto, parece un maleficio. Todavía no pude hablar con él, Jorge, así que sigamos y lo estamos buscando. Bueno, pongan un cartelito de Wanted, a ver si aparece. Están los chicos, digo yo, en el Congreso están a full. Bueno, el Garrahan parece que los
a los residentes, solo a los residentes le dieron la posibilidad de tener un bono superior, según eso ha levantado la sesión. Ahora estoy viendo acá por televisión que está hablando alguien de kirchnerista tratando el incremento excepcional y de emergencia para las jubilaciones y pensiones. Mientras tanto, Te volvemos. interrumpo, ya está Kachanowski, Jorge, disculpame Ya la está interrupción. Kachanowski, perfecto. Podés saludarlo. Hola Roberto, ¿Cómo? ¿cómo andás? Te saluda Jorge Enríquez y lo estoy haciendo ahora el programa con un ex diputado muy vinculado con el campo, con Pablo Torello, que también te está saludando en estos momentos. Ah, Hola, ¿qué tal, Roberto. Pablo? Hola, Jorge. Hola, ¿cómo están ambos? ¿Bien? Muy bien. Muy ¿Vos bien. recuperado? Bastante recuperado de la neumonía. Me costó bastante salir, pero creo que estoy saliendo. Así que Qué bueno. en 3 meses Sé que arrastrando ese problema. sé que estuviste internado y Sí, cuando yo, viste esas cosas que uno lo va dejando pasar, lo va dejando pasar, y cuando fui al Mater Dei, sí, era, ¿no? Bueno, a Sí. ver sí, si me, sí. a ver si me Ah, equivoqué, por eso no, ya se fue, no, me dijeron. No, dije, a ver si me engañaron, pero no, ya te tuve habían 15 dado el días alta, yo ahí. dije, bueno, después te vi. No, tuve 15 días y le dije, mira, o me voy o me voy, ¿viste? Porque ya estaba podrido de estar ahí adentro. Entonces, bueno, obviamente, como te hace el estudio, si no encontraba cuál es la bacteria, ni el virus que me generó la neumonía, seguían estudiando y haciendo estudios, y bueno, viste, ya llegó un momento donde no daba más. Así que hice internación domiciliaria y nada más, viste, ya estoy más o menos mucho mejor, por suerte. Qué bueno, Roberto. Bueno, vamos a hablar de varios temas, nos alegramos muchísimo. El primer Gracias. tema bueno, yo tengo un tema, después Pablo sigue con otro tema, estábamos hablando Ah, recién, bueno, el tema del campo se lo voy a dejar a él porque él es el especialista, tiene unos números muy interesantes, pero te quería hacer una pregunta, porque en esa época la vivimos los tres, creo. Pablo, espero sí. que no se venga a hacer la criatura, Pablo, y diga que no había nacido. Pero se cumplieron 50 75. años. Claro. ¿Cómo? Sí, El año claro, no, ¿viste? Porque, 75. claro, dice, no, nací en el 75. Bueno, se cumplieron justamente 50 años del Rodrigazo, Sí. que me da la sensación que el que cargó con el mochuelo fue Rodrigo, pero que la situación ya venía de antes, con Gelbar, ¿no? Y fue Gelbar Explícanos el que un armó poco. todo. Gelbar había, había hecho lo que sean todos los gobiernos de esa época y siguen haciendo muchas veces, ¿no? Controles de precios, tarifas de los servicios públicos atrasados, etcétera. Todo eso generó una distorsión de precios relativos y además las empresas eran estatales en ese momento. Claro, las pérdidas que tenían por luz, gas, teléfono, ¿te acuerdas lo que era tener un teléfono, no? Luz, gas, etcétera, agua, había que cubrirla, eso no tenía que cubrirla y la forma de cubrirla era con emisión monetaria. Eso disparaba la inflación, pero como estaban los controles de precios, lo comprimían durante un tiempo. Fue la famosa inflación cero de Gelbar que Sí. había acordado con Perón. Gelbar en realidad fue ministro de Economía al inicio, cuando llegó Cámpora. Cuando a Cámpora lo sacan del gobierno, pues la verdad fue esa que lo sacaron, y asume Perón, sigue Gelbar, y cuando muere Perón, creo que a los 2 meses, ya renuncia a Gelbar, asume un tiempo muy corto José Gómez Morales, que había sido presidente del Banco Central en ese momento, y cuando se va Morales, llega Gelbar, llega Celestino Rodrigo, ajusta la tarifa de los servicios públicos, pero el tipo de cambio lo llevó 100 y pico % arriba, lo mismo que luz, gas, etcétera, eran distintos los combustibles. Eso generó un caos tal que le hicieron a Isabel Perón, que era presidente en ese momento, la primera huelga general de la CGT a un gobierno peronista. Era un caos. Eso en el medio de casi una guerra civil, por los terroristas como Montoneros y él que seguían tirando bombas y matando gente, etcétera. Así que llegó Celestino Rodrigo, y Celestino Rodrigo lo que hizo fue
básicamente corregir torpemente los precios relativos en el medio de un gobierno débil políticamente y casi una guerra civil, y creo que duró, no llegó ni a los 2 meses, y después vino una sucesión de casi 6 ministros de Economía que se sucedieron uno tras de otro. Pasó Cafiero, Bonanni, Corbalán Anclario, no me acuerdo ahora todos los que pasaron, Mondelli, así que yo te diría, quedó como el Rodrigazo, pero la culpa fue de Gelbar. De José Bergelman. Exactamente. Pablo, que vos no viviste esa época, pero si te interesa hacer alguna pregunta para ilustrarte, eras muy niño en ese momento. Bueno, no era tan niño, ¿no? Tenía 15 Ah, años, bueno, por eso te pero estaba tirando, me acuerdo porque perfecto. te estabas Me haciendo acuerdo el gil. perfecto. Primero el despelote que era, me acuerdo de Emilio Mondelli también. Sí, ¿Usted se acuerda de Emilio Mondelli? Sí, por supuesto. Sí. Otro ministro de Economía. O sea, fue muy... Bueno, y después yo no sé si me acuerdo por la época o realmente por haber leído y todo ese tipo de cosas. Pero sí, fue un absoluto desastre. Ahí empezó, creo que la debacle, coincido con eso. Pero bueno, seguí hablando vos, Roberto, porque me parece que... Sí, no, bueno, fue básicamente eso. Yo no el chiste que se hacía en ese momento era, bueno, el próximo ministro de Economía lo sortean por el número de documentos, ¿no? Porque iba cayendo uno atrás de otro. Y bueno, eso fue en junio. Después, bueno, fueron tirando hasta que llegó el golpe militar en el 76. Asume Martínez de Oz. Bueno, y la historia es otra ahí, ¿no? Pero si vamos a lo que fue el Rodrigazo, yo diría que más que corregir, pero mal hecho y en un gobierno débil. Pero que el responsable en última instancia de todo el desastre había sido José Bergelman, ¿no? Básicamente. Ese sería el resumen que haría de lo que pasó hace 50 años atrás, ¿no? Sí, fue un poco como le que echaron la culpa a Rebel-Denikov de que vino a hacer el ajuste de todo lo que venía de antes. Sí, bueno, ahí en realidad se pusieron de acuerdo para devaluar, ¿no? En rigor. Y bueno, la devaluación iba a llevar a una cosa de este tipo. Y lo que hicieron fue licuar el gasto público, algo similar a lo que hizo, ¿cómo se llama? Milei ahora hace poco, en 2023, en diciembre, una devaluación, licuación del gasto público para tratar de equilibrar las cuentas, en punto tal que los primeros, yo no me acuerdo si fueron 6 o 7 años del kirchnerismo, hubo superávit fiscal. Pues claro, bueno, dejaron de pagar los intereses de la deuda y además de eso habían licuado mucho el gasto público, ¿no? Eso se fue eliminando a lo largo del tiempo y después terminaron siempre con un déficit fiscal fenomenal. Cristina Kirchner, básicamente, ¿no? Roberto, y cuando lo iban perdiendo, digo, por lo sufrimos nosotros, empezaron a tocar los derechos de exportación, porque teníamos el 23,5% en soja y el 20% en maíz y trigo, y ahí empezó Néstor Kirchner a dejarle mayor, que ya venía bajando el superávit fiscal, que ya se lo venían comiendo. Para agrandarlo empezaron con Cristina, el último año nos lo llevaron del 23,5% al 27,5% y después al 35% en noviembre del 2007, cuando ganaron las elecciones. Y después vino en el 2008, vino lo que fue la 125, que las quisieron subir con el invento de Lustó. Claro, bueno, acordate que fue el que empezó de nuevo con las retenciones fue Duhalde. Que creo, ahora no me acuerdo bien si había sido el 11 o el 14% o el 15%. No, el 10. El 10. Empezaron con el 10, pero después lo fueron subiendo, creo, si yo no recuerdo. Claro. Y después, bueno, es más, cuando está por terminar el mandato de Néstor Kirchner, antes de que asumiera Cristina, él sube las retenciones. Creo que la llevó al 27 en ese momento, si mal no recuerdo. Pero bueno, al campo siempre le pasan la factura de mantener el populismo, ¿no? Fue así, mirá, en abril de 2007 estaban en el yo digo, medio las de soja. Abril de 2007
la sube Sí. para hacer el fondo compensatorio al 27,5. Sube 4 Sí. puntos. Y en noviembre, después que ganan las elecciones, la sube del 27,5 al 35. Y el campo no Ahí dijo está, nada. bueno. Sí. 2 veces la subió Kirchner. O sea, él asume con el 23,5 de retenciones en soja y 20 en trigo y maíz. Y la sube al 35 en soja. Soja es el 70% de la recaudación de derechos de exportación. Así que hablemos de soja. Sí. Sí. Yo te diría que ahí, como los precios internacionales eran muy buenos, el precio de la soja, eso hizo que apareciera buena parte del populismo de toda América Latina, el populismo de izquierda. Bueno, Chávez se afianzó en Venezuela, en Uruguay, Pepe Mujica, Lula, en Brasil, en Chile, Bachelet, Evo Morales en Bolivia, y bueno, en Paraguay también no me acuerdo quién estaba, creo que un cura hubo en un momento. Lugo. Apareció Pero todo el Lugo populismo. Lugo fue un tipo muy prolífico, pobló el Uruguay, el Paraguay, digo. Qué locura. Bueno, sí, que después finalmente lo comisiones le hicieron juicio político y lo sacaron. Pero sí, o sea, todo ese populismo se pudo mantener gracias al precio de las commodities, del petróleo, de la soja, etcétera. Yo no sé si se hubiese mantenido ese populismo sin esos precios internacionales, ¿no? No, pero que hoy no están. Perdón, Sí, te Roberto. escucho. Todos Sí. esos países mejoraron su situación porque pudieron estabilizar sus monedas, aumentaron sus reservas, bajaron la pobreza. Nosotros en Argentina hicimos exactamente lo contrario. Bueno, acá fueron más desaforados en materia de populista, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Sin ninguna duda. Pero yo te diría que fue una ocasión perdida fenomenal como para que Argentina entrase en una senda de crecimiento muy fuerte, ¿no? Fue La que un estamos perdiendo desperdicio. ahora. Acordate que también se consumieron 10 millones de cabezas de ganado para que el asado fuera de tira fuera barato, ¿no? La mesa No de sé los si te acuerdas. argentinos. Exactamente. Había que cuidar la mesa de los argentinos. Pero Dijiste ahora algo, estamos Pablo, que me perdiendo otra parece. vez, estamos Ahí perdiendo está, eso, otra vez amigo. una oportunidad con el agro. Estamos haciendo lo mismo. Exactamente. Bueno, tanto habló Milei que no, que los impuestos de ellos, pero la realidad es que ahora volvió a subir, ¿no es cierto?, los derechos de exportación de la soja. Sí, vuelven a subir, pero lo peor de todo es que con la ley bases nos quisieron subir de entrada. Con la ley base quisieron subirlo de entrada, exactamente. Eso de que se iba a cortar un brazo, antes de subir un impuesto, fue un verso, porque llegó y subió el impuesto al país del 7,5 al 17,5 para todos los productos, para un montón de operaciones. Aumentó, volvió a poner la cuarta categoría de ganancia que él había votado de derogarla, ¿te acordás? Y quiso subir la derecha de exportación que las provincias se opusieron. Justo ese día ¿Cómo? yo se lo dije a él. Yo estaba en la cámara con él y se lo dije. La verdad que vos de liberal tenés tanto como yo de ingeniero físico nuclear. Milei nunca fue liberal, ni lo es. No. Eso, yo te digo porque lo conozco mucho, vos también lo conocés, seguramente ahí de liberal no tiene nada. Todos sabemos que no es liberal, es una postura, es un discurso que tiene. Pero no es... Perdón, Sí. Roberto, yo le digo el pulpo Milei, porque todavía le quedan 2 brazos, ya se cortó 6 de la cantidad de impuestos que subió. Está perfecto. Sí, porque además el liberalismo no es solamente tener equilibrio fiscal en todo caso. También es la libertad de expresión. Y vos fíjate que hay mucha preocupación en el mundo por la forma que se está atacando, te diría, no solo al periodismo, sino que acá surgió todo este tema de esa denuncia que hizo Alcorná Damón de que la ex-CIDE investiga a los economistas y a los periodistas que puedan desestabilizar el plan económico, ¿no? O sea, entras en una senda ya directamente de fascista. Bueno, eso lo hizo también el kirchnerismo, recordémoslo,
cuando intentó votar una ley en virtud de la cual se tipificaba como un delito aquellos que, emitiendo opiniones, pudieran generar corridas bancarias y lo llamó terrorismo económico. Y esto es, Sí, evidentemente, conculcar el derecho a opinión. Pero hay que recordar obvio. siempre que lo que hizo el kirchnerismo es contagioso. El relato libertario, porque no es liberal, este hombre es libertario, o anarcocapitalista, No es copia nada su de fórmula. eso. No, ya sé que Ni no, es. pero bueno, para definirlo. Sí, Copia la fórmula maniquea del mundo entero, lo mismo que pasa con Orbán, con Trump, y podemos seguir así hasta el infinito. sí, Una fórmula maniquea que divide al mundo entre buenos y malos. Y ellos comparten más cosas con el kirchnerismo que otros, como por ejemplo el gen de ese sentido danístico, esa manía fundacional que todo había empezado para el kirchnerismo el 25 de mayo de 2003, de 2003, digo bien, y la descalificación que hacen permanentemente del periodismo. O sea, hasta están generando algo que para mí empieza a ser sumamente peligroso, que es la sí, autocensura, porque como dijo bien Conadamón, la intimidación es ejemplificadora. Si a vos te intiman con que te entran, ¿por qué? Porque tiene un escudo informático que le permitió detectar los intentos de hackeo hasta la pretensión de introducir en una página de pornografía infantil el perfil de él. Él porque tiene esa experiencia, sí. un chico que tiene una computadora que se la rebusca con un programa de streaming, y ese qué escudo tiene si lo hackean, ninguno. Entonces eh, yo por eso, pero quiero hacerte un par de preguntitas más, si me permite, o si estás de acuerdo en este tipo de preguntas, Sí. Pablo. Si, ¿cómo estás viendo esto, más allá de las implicancias que puede tener con el Gafi, con la OCDE, el tema este de los dólares que salen del colchón bajo el pomposo nombre, porque ¿viste? Siempre se buscan nombres pomposos para esto, ¿no? Sí. Eh, Adecuación de precios en lugar de decir inflación, así el kirchnerismo, importación, régimen sustitutivo, y ahora hay una nueva que es la ley de protección o de liberación de los ahorros Sí. encanutados por fuera del sistema financiero, para decirlo en lenguaje vulgar. ¿Cómo estás viendo vos esto? ¿Hay, ante un país que fue tan saqueado, que ahorraba esos billetitos, se los enterraba en una maceta o algo, hay posibilidad que esa gente lo saque del colchón, que pueda tener confianza, que es el elemento fundamental de la economía? O que después no te lo persigan, porque después cambia el gobierno y te dice dónde lo sacó y anda a la justicia penal tributaria. ¿Cómo ves eso? Mira, yo lo veo, a ver, el tipo que tiene dólares abajo del colchón o en la caja de seguridad, ese no va a tener millones de dólares. Tiene, no sé, 50.000, 100.000, 200.000 dólares. No creo que tenga mucho más. El que tiene mucha plata la mantiene, la tiene en el exterior, sea en blanco o en negro, no importa. Entonces, la pregunta en general esa gente tiene esa plata, la gente tiene la plata esa para cuando se retire, porque sabe que la jubilación va a ser un desastre, o bien para situaciones de emergencia, viste, esas cosas por el estilo. También puede ser que alguno la use para cambiar la moto o para cambiar el auto. Eh, pero yo te diría que ya cuando se hizo el blanqueo, hola, me escuchan, ¿no? Sí, 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 perfecto. Hola. perfectamente. Sí. Pero te escuchamos Ya cuando se atentamente hizo, porque no te queremos no, pero sí interrumpir. que se había cortado. No, no, Cuando no, se hizo no. el blanqueo, ya había dólares depositados en los bancos y la gente, los que habían depositado dólares, con la tarjeta de crédito en dólares, podían ir y comprar. Y sin embargo no se movió el amperímetro. De manera que yo diría, veo bastante raro que la gente vaya a sacar los dólares para satisfacer a este hombre, a Caputo, que en realidad lo que él necesita es que aumente el consumo. Como no quieren emitir moneda, entonces dicen, bueno, para reactivar la economía, el estilo keynesiano, no vamos a emitir, pero queremos más moneda al mercado. ¿De dónde la sacamos? Los dólares que la gente tiene en el colchón. O sea, quieren que la gente desahorre para que consuma y eso mover más la economía, porque la economía no se está moviendo, se está moviendo muy poco. Salvo algún sector en particular que puede tener alguna situación mejor, el resto está bastante fuera de combate.
Entonces, si no, preguntarle a Pablo, ¿cómo están las bases de humor, las bases del sector agropecuario? No la dirigencia, ¿cómo se llama? De agropecuaria, Estoy hablando de las bases. ¿Cuál es el humor que tienen respecto a la situación del sector, no? Entonces, y es un sector competitivo. Entonces yo te diría, lo veo bastante difícil. Sí, perdón. No, muy mal. O sea, hay muchísima gente que yo mismo tenía muchísimas esperanzas en que todo su discurso pre-elecciones era muy a favor del sector agropecuario. Yo soy un convencido de que este país va a salir por el sector agropecuario. Contaba Jorge en el bloque anterior que el sector agropecuario puede llegar a producir el doble en 7, 8 años, 30, 40 mil millones de dólares más te puede traer. Sin miedo a equivocarme, pero hay que darle las condiciones. O sea, acá hemos hecho un RIGI, hemos hecho un montón de cosas y en las mismas proyecciones del Banco Central, de acá al 2030, le pone muchas fichas a la energía, pero no le pone tanto a la minería, y al sector agropecuario la suma de hoy al 2030, 2.000 millones de dólares. El sector agropecuario tiene que traer 7.000, 8.000 en 2 años, más por año. Además de dinamizar todo el interior, hacer arraigo, la enorme cantidad de movimiento y generar trabajo inmediato. Pero eso tiene que haber confianza. Al haber querido aumentar los derechos de exportación en la ley bases de entrada, al hacer este manoseo, nosotros no queremos el manoseo de te subo las retenciones, te bajo las retenciones, te dejo esto, te dejo el otro. Es un manoseo todo eso. No necesitamos eso. Nosotros necesitamos que me mande un proyecto de ley donde diga que en 5 años me elimina los derechos de exportación, que son 7.500 millones de dólares, pero que te pueden traer, debe ser de las mejores inversiones que puede ser la Argentina, y no esperando que te traiga la minería y la energía, que tienen que importar un montón de insumos para poder exportar otras cosas, y no te está generando la balanza comercial positiva que sí te va a generar el campo, porque tiene la estructura ya armada. Un ejemplo que dio Germán Weiss el lunes con Pañi, que se les recomiendo que vean la entrevista que hizo Pañi con Germán Weiss del campo. Se los recomiendo. Muy buena, la vi yo. Muy buena. No, ¿con quién? ¿Con Germán? Con Germán Weiss. Germán Weiss fue presidente de CREA, es un productor agropecuario del oeste de la provincia de Buenos Aires, ahí está todo. Pero miralo porque realmente es muy bueno, y la verdad que a mí, yo lo llamé para felicitarlo, porque la verdad que me representó tan bien en todas sus ganas de que esto funcione, de que esto pase, y es muy así. Y la verdad que el sector, por esta miseria, vos fíjate lo que pasó el año pasado, te doy un solo ejemplo. Por la falta de confianza del sector agropecuario, no se vendieron 12 millones de toneladas de soja y 10 millones de toneladas de maíz. Eso significa 7.000 millones de dólares, lo cual significa alrededor de 1.500, 1.700 millones de dólares de recaudación para el Estado. Y no se vendieron por falta de confianza, porque el Estado está metiendo la mano en todo, hace un desastre. Jorge, tenemos que estar entregando. Sería tan fácil hacerlo, pero no lo entienden, y eso hemos hablado, hemos hecho un montón de trámites, gestiones, y charlado con los mismos secretarios de Agricultura, con gente de Economía, con todo el mundo, y no hay manera de hacerlo. Les pido 1000 disculpas a ambos, la conversación está interesantísima y no quiero que se nos ofenda, porque a Roberto no le gusta cuando va a algún programa y nos interrumpe, tiene razón, porque además cuando le interrumpen, él tiene una famosa frase, le interrumpen en un programa de televisión, dice: yo estoy podrido que me interrumpan, no voy a dar los nombres de los periodistas, porque de repente aparece urgente, te cortan en lo mejor, y el urgente es el cloro de la Clotilde se encuentra constipado hace una semana, y ahí es así o no es así. Bueno, siempre te pido por favor que me disculpen, estamos sobre la hora y nos están echando. Nos pasamos 3 minutos. Nos pasamos 3 minutos, bueno, no importa. Pero la verdad que da para... Roberto, me parece que vamos a hacer el programa más extenso y te vamos a traer permanentemente con nosotros. Porque la verdad que con Pablo hacen una yunta espectacular. Les agradezco, les mando un saludo. Vamos a despedirnos, por favor. Un saludo grande y nos retiramos y nos vamos hasta el próximo miércoles. Si os quiere, chau, gracias Roberto. Gracias Pablito, gracias. Hasta luego. No,